es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao Diagonal, la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, antes que nada, quiero renovar pues los deseos y los votos de todo el equipo de Radio Rumbos, más el equipo de la Fuerza es la Unión, para cada uno de ustedes, para que tengan un 2024 lleno de prosperidad, lleno de salud, lleno de afecto, y sobre todo lleno de esperanza y de la decisión firme de convertir esa esperanza productiva, esa esperanza proactiva en hechos, en nuevas realidades. Ese es nuestro deseo en este inicio de año, que no es un año cualquiera, es un año en el cual los venezolanos tenemos la posibilidad muy real, muy cierta, de producir un cambio de fondo en la ecuación del poder. Escúchese esto que estoy diciendo. Producir un cambio de fondo en la ecuación del poder. No estoy hablando de ganar o perder tal o cual magistratura, llámese alcaldía, gobernación o presidencia de la República. Todo eso es posible, todo eso es perfectamente posible a la luz de los números. Pero tan o más importante que eso, ¿no?, es cambiar la naturaleza y calidad de la relación entre Estado y sociedad, entre poder e individuos, entre administradores y administrados. Esta situación que nosotros estamos viviendo sencillamente no tiene posibilidad de continuar. Esta situación que estamos viviendo no le interesa a nadie, ni siquiera a quienes han hecho grandes fortunas a la sombra del poder, porque saben que esto que está ocurriendo no es sostenible en el tiempo. No es sostenible en la actual realidad latinoamericana, no es sostenible en la actual realidad del hemisferio y mucho menos en la actual realidad del mundo. Entonces, repito, hay una altísima posibilidad de introducir, repito, modificaciones de fondo en ese panorama, en la ecuación del poder, cómo se distribuye y cómo se ejerce el poder en nuestro país. Este es un año electoral, el próximo año también, este año se elige la presidencia de la República y el próximo año además todas las otras magistraturas, alcaldías, gobernaciones, Asamblea Nacional, etc. Así que no es exagerado plantear esto como una posibilidad cierta al alcance de la mano. Ahora, ¿qué hace falta para que eso ocurra? En primer lugar, hace falta saber exactamente dónde estamos parados, ¿no? Nadie puede avanzar en un medio si no sabe en qué medio se encuentra. Nadie puede avanzar y, por ejemplo, vencer a un adversario si no conoce su adversario. Nadie puede diseñar una campaña exitosa, bien sea para vencer o para resistir, si no tiene una idea precisa de cuáles son sus propias fuerzas. Por eso este primer programa del año 2024 está dedicado precisamente a tratar de ubicar y responder 3 preguntas cruciales. ¿Cómo arranca el año 2024 el gobierno? El gobierno y los diversos sectores, los diversos grupos, las diversas tendencias que están bajo ese paraguas de lo que pudiéramos llamar el complejo Estado, Gobierno, Partido. ¿En qué situación se encuentran? Esa sería la primera pregunta. ¿Y por qué hacemos por qué ponemos esa pregunta de primero? ¿Será porque le tenemos particular tirria al gobierno? Bueno, en realidad es más que eso. La verdad verdadera es que el actor más dinámico en toda sociedad es el Estado, sobre todo cuando estamos hablando de un petroestado, sobre todo cuando estamos hablando de un país tercermundista, de un petroestado tercermundista, imagínate tú, pues. Entonces, es obvio que es importante ubicar en primer lugar eso, ¿no? ¿Cuál es la manera, el dispositivo
oficialista en este arranque de 2024. Una segunda pregunta que hay que responderse: ¿en qué condiciones se inicia el 2024 para el conjunto de fuerzas que coexisten en nuestra diversa oposición? Fíjense ustedes cómo lo digo. Fíjense ustedes cómo lo digo. Me preguntas ayer, Alexander, ¿qué ha pasado con el programa? Bueno, sencillamente estábamos de asueto navideño. Hoy arrancaron casi todos los demás espacios de la programación. Hoy lunes 8. Así que feliz año. Entonces decía, ¿de qué manera arrancan el 2024 los diversos sectores que están en la diversa oposición? Y repito, fíjense ustedes cómo lo digo, hay gente que para hacer escarnio de la oposición dice las oposiciones, ¿no? Hablan de el gobierno y de las oposiciones, es decir, supuestamente el gobierno está unido y la oposición no. La realidad, la verdad verdadera es que el gobierno presenta una gran cantidad de agrupaciones, factores, grupos, algunos de ellos enfrentados entre sí, enfrentados amargamente, hasta violentamente, por un lado. Y por otro lado, también es verdad que la oposición es diversa, es plural, y no está mal que lo sea, porque la oposición es una expresión del país, y el país también es diverso, el país también es plural. Entonces, ¿de qué manera se encuentra la oposición en esta arrancada del año 2024? En tercer lugar, una pregunta que es muy importante, yo diría la más importante de todas las preguntas: ¿en qué condiciones arranca el 2024 para el ciudadano de a pie, para la sociedad civil, organizada o no? Es decir, para usted que me está viendo, para usted que me está escuchando, para usted que me sigue a través de las redes sociales o que me sigue a través de la valiente señal abierta de Radio Rumbos. Para usted, ¿qué significa esta arrancada del 2024? Bueno, vamos a intentar responder cada una de estas preguntas. En primer lugar, ¿cómo arranca el 2024 para las diversas agrupaciones que se cobijan bajo el paraguas del complejo gobierno, Estado, partido? Bueno, arranca de manera muy compleja, En primer lugar, arranca el 2024 en medio de un tremendo aislamiento internacional. Lo que nos está ocurriendo en el caso del Esequibo es la prueba del ácido, ¿no? De lo patéticamente inútil, de lo patéticamente contraproducente que para el interés nacional ha sido la llamada diplomacia bolivariana. 25 años siguiendo instrucciones de Cuba, y ahora resulta que Cuba capitanea a las naciones del Caribe que conspiran contra Venezuela y contra nuestras legítimas credenciales, contra nuestros legítimos títulos en nuestra reclamación por el Esequibo. 25 años gastando real y jalando mecate en el Caribe Oriental, ¿no? En el CARICOM, con las naciones del CARICOM, sobándolas, dándoles petróleo, dándoles plata, cambiando petróleo por habichuelas, cambiando petróleo por barajitas, cambiando petróleo por disculpas, condonando deudas, ¿no? Para que al final todo el CARICOM en bloque esté contra Venezuela, ¿no? Eso nos ocurrió. China, aquella habladera de pistoladas. China, el hermano chino, nuestros camaradas chinos, ya va un momentico que voy a viajar, ya voy un momentico a Beijing y ya regreso. Y resulta que China, después de la millonada que le entregó a los gobiernos de Chávez y Maduro y que crearon el llamado fondo chino, que en realidad es el fondo sin fondo, el barril sin fondo, por el cual la corrupción escurrió cualquier cantidad de dinero que a los efectos de la República se perdió, el dinero. Pero la deuda no, la deuda tenemos que pagarla y de hecho la estamos pagando, ¿no? Con dinero, bueno, con petróleo en realidad, petróleo que en lugar de venderse
y generar recursos para atender los hospitales, para atender las escuelas, para pagar salarios decentes a los empleados públicos, bueno, hay que entregarle ese petróleo a China, porque con China se contrajo una deuda que se transformó en yates, en apartamentos, en carros de lujo, ¿no? En aras de caballos de carrera, ¿no? En cualquier cantidad de lujos sauditas que se han venido dando los emblemas de la corrupción rojita. Ellos disfrutaron el dinero de esa fuente y de otras, ¿no? Nosotros, los venezolanos, tenemos que pagar, ¿no?, esa deuda, y la pagamos con privaciones, porque, repito, el petróleo que pudiera venderse y generar recursos para atender las necesidades sociales, bueno, tiene que quemarse de esa manera. Bueno, resulta que el hermano chino, el camarada chino, es hoy uno de los protagonistas fundamentales del apoyo a Guyana, ¿no? No solamente porque es la tercera empresa que está explotando junto con la Exxon y junto con Chevron, el bloque más productivo de los que en forma impropia e ilegal Guyana subastó. No solamente por eso, sino por la inmensa cantidad de recursos que China ha invertido en construir una amplísima red de carreteras y otros servicios allí en Guyana. Bueno, y así podría seguir yo enumerando cualquier cantidad de cosas, ¿no?, que han ocurrido con los supuestos aliados del gobierno. Aliados que a la hora de las chiquitas no solamente le dan la espalda al gobierno de Maduro, sino que le dan una puñalada a la nación venezolana. A hitos del dinero nuestro, a hitos, ¿no?, de los recursos venezolanos, del petróleo venezolano, en lugar de agradecer, entonces le dan esta puñalada a los intereses de la nación que tanto los ha apoyado durante tanto tiempo, gracias a esos manirrotos gobernantes que hemos tenido a lo largo de ya un cuarto de siglo. Me faltó algo. Rusia, aquella habladera de pistoladas, Rusia, el hermano Putin, el camarada Putin. Hermano, ¿sabe usted quién es nuestro competidor más feroz en el mercado opaco petrolero? Digo el mercado opaco porque, como ustedes saben, Venezuela hasta ahora estaba sancionada y fuera del circuito económico financiero mundial y del circuito económico petrolero en particular. Entonces había que vender con descuentos y bajo cuerda en mercados distintos a los más productivos, en Asia, en otros sitios. ¿Sabe usted cuál es el competidor más feroz que tiene el petróleo venezolano? El petróleo ruso. El petróleo ruso. El hermano Putin resultó ser el competidor más feroz que le ha hecho daño de manera concreta y económica a los intereses venezolanos. Bueno, esa es la realidad con la que internacionalmente arranca el gobierno el año 2024. Me faltaba algo. Porque, bueno, algún aliado tiene que tener, ¿no? Algún aliado tiene que tener el gobierno del señor Maduro. Sí tiene un aliado, ciertamente. No es Cuba, ya lo explicamos. No es Rusia, ya lo explicamos. No es China, ya lo explicamos. No son los pobres del mundo. No es el Calicón. No. El aliado fundamental que le queda al gobierno del señor Maduro es el imperialismo norteamericano. El imperialismo norteamericano. Es la Casa Blanca. Es la administración Biden. Ese es el aliado que le queda al gobierno de Maduro. Bueno, y esa alianza se concretó en Qatar, ¿no?, en los acuerdos de Doha. Doha es la capital de Qatar y Qatar es el país donde se estuvo reuniendo durante mucho tiempo delegaciones del gobierno de Maduro y delegaciones de la Casa Blanca, y llegaron a un conjunto de acuerdos. Entre ellos llegaron al acuerdo de reactivar la agonizante negociación entre el gobierno y la oposición venezolana y firmar unos papeles en Barbados.
¿Para qué? Bueno, esencialmente para que Biden pudiera decir en Estados Unidos, decirle a sus propios partidarios demócratas y sobre todo a la oposición republicana que sus acuerdos con Maduro en realidad son parte de una negociación macro de la que es protagonista la oposición venezolana. Cuando eso es mentira. La negociación de Barbados es subsidiaria de una negociación principal, que es la negociación de Doha, que es la negociación de Qatar entre la Casa Blanca y Miraflores. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Bueno, ocurre por muchas razones. Ocurre porque los países no tienen amigos sino aliados y los aliados están determinados por los intereses. ¿Cuál es el interés hoy de Norteamérica? Concretamente de la administración Biden. Recuerden ustedes que este 2024 es también un año electoral para Estados Unidos. Se elige el presidente de la República en Estados Unidos. Y por cierto, los tres temas fundamentales de la campaña electoral norteamericana son los siguientes. 1, energía. ¿Por qué energía? Bueno, porque es que Estados Unidos está involucrado en dos guerras muy calientes, muy importantes. Una, la guerra entre Ucrania y la Rusia imperialista. Y 2, el conflicto creciente en el Medio Oriente, que ya no es simplemente un conflicto entre Israel y un grupo terrorista, el grupo Hamas, sino que es prácticamente una guerra regional, ¿no? Una guerra que ya implica Siria, implica el Líbano, implica Yemen. Es una cosa extremadamente grave. Y eso significa que necesitan energía y que una de las fuentes de energía en el mundo, que es el Oriente Medio, está comprometida. Entonces, la primera palabra es energía. La segunda palabra es migración. El tema migratorio es un tema demasiado importante en el debate político interno de Estados Unidos y tanto en el tema migratorio como en el tema energía, la palabra Venezuela sale a relucir. Necesita entonces la administración norteamericana tener un interlocutor en Venezuela con quien llegar a acuerdos precisos, verificables, cumplibles, ¿no? Y avanzar. ¿Qué ocurre entonces cuando esa necesidad se plantea? ¿Qué pasa con la oposición venezolana? La oposición venezolana está severamente, la dirección política, debo decirlo, no los opositores, no usted que me está escuchando, no usted que me está viendo, no usted que coincide o no conmigo, pero sigue este programa porque aquí lo respetamos. Pico Marrao, un gran abrazo, saludos, feliz año. La verdad verdadera es que la oposición venezolana, la dirección política de la oposición venezolana está severamente desprestigiada en Washington, en los pasillos del poder. ¿Por qué está desprestigiada? Bueno, porque pasaron demasiados años diciéndole a la burocracia profesional del Departamento de Estado, escúcheme, estoy hablando de la burocracia profesional del Departamento de Estado. No estoy hablando de Trump, no estoy hablando de Biden, no estoy hablando del partido tal o del partido cual. Estoy hablando de la burocracia profesional del Departamento de Estado. Estoy hablando de unos sujetos profesionales de su oficio que en el llamado escritorio andino, en el escritorio caribeño, en el escritorio venezolano, tienen 10, 15, 20, 25 años haciéndole seguimiento a la situación venezolana. Esas personas han podido constatar cómo la dirección política de la oposición tiene un bojote de tiempo mintiendo, diciendo cosas que no pasaron, diciendo, bueno, a este señor no lo quiere nadie, basta con que pasen 2 o 3 cositas para que salgan corriendo todos y se vayan de acá. Mire, no pasaron esas cosas, no pasaron esas cosas. Y a cambio de esas fantasías, estuvieron, por cierto, percibiendo una cantidad importante de recursos. Entonces, dicho por ellos mismos, por cierto, no estoy haciendo ninguna infidencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A partir de esas consideraciones, la burocracia profesional norteamericana pudo haber llegado a la conclusión de que la dirección política de la oposición venezolana es inepta o corrupta, o ambas cosas. Entonces, ante esa situación, ante un interinato que les dijo cualquier cantidad de cosas que resultaron falsas, ¿no? Antes del interinato, un conjunto de cosas que dijeron, no, vale, aquí
vamos a hacer 500 marchas y en la marcha número 499 el gobierno se cae. Ah, bueno, está bien, dale. Resulta que fue mentira también, ¿no? La única vía practicada por la oposición para acercarse al poder y que tuvo sentido fue la vía electoral y fue abandonada en el año 2016. Entonces, quienes hicieron esa locura, ¿no?, están hoy severamente desprestigiados. Y producto de ese desprestigio y producto también, repito, de la defensa y búsqueda de sus propios intereses, entonces la administración Biden dice, bueno, hay que hablar en Venezuela con alguien. ¿Y con quién queda que podamos hablar? Bueno, resulta que ahí están entonces los acuerdos de Doha, los acuerdos entre la Casa Blanca y Miraflores. Los acuerdos de Barbados están en el limbo. Ah, bueno, liberaron a unos cuantos presos, hay casi 300, 280 que todavía están esperando por la libertad. No se sabe qué va a pasar con los candidatos inhabilitados, no se sabe qué va a pasar con la candidata electa en las primarias de manera abrumadora. Nada de eso, ni siquiera, chicos, a estas alturas, hoy es 8 de enero y ni siquiera a estas alturas hay una fecha clara de elecciones en Venezuela, ni siquiera. Hay cronograma electoral para todo el continente. Y en Venezuela no se sabe en qué momento es que se van a producir las elecciones de 2024. ¿Qué te parece? Es decir, los acuerdos de Barbados van por el hombrillo, pero los acuerdos de Doha, los acuerdos entre Biden y Maduro, eso sí va rapidísimo. ¡Rapidísimo! Han deportado a más de 13.000 compatriotas, migrantes venezolanos, a los que allá en Estados Unidos les negaron su derecho al asilo. Les negaron su derecho a ser tratados como refugiados, ¿no? Los devolvieron para acá y acá el señor Maduro, bueno, lo recibe en connivencia, repito, con el gobierno norteamericano para hablar del tema migratorio. Y para hablar del tema energético, ya ustedes saben, pues, el conjunto de medidas que tomó la OFAC, ¿no?, para suavizar las sanciones y para permitir que por la vía de hecho el gobierno de Maduro se reinserte en el dispositivo financiero mundial y sobre todo en el dispositivo energético. ¿Qué estoy diciendo con esto? Bueno, la pregunta era, ¿cómo se inicia el 2024 para el gobierno? Muy sencillo. Aislado internacionalmente, traicionado por todos sus aliados, traicionado por el CARICOM, traicionado por Cuba, traicionado por Rusia, traicionado por China, ¿no? Y con un solo aliado, el imperialismo norteamericano. ¿Cómo le explicas eso tú a tu base? Sobre todo cuando tu base está pasando hambre, porque el chavista de base está pasando los mismos problemas que el opositor de base o los mismos problemas que el independiente de base. La misma situación. Precariedad, hambre, desastre de los servicios públicos, una educación que está en el suelo, como dicen los maestros, una salud pública que está en el suelo, como dicen los médicos y las enfermeras, una auténtica desgracia. Todo eso lo sufre también el chavista de base y además ve que sus grandes dirigentes no solamente están dándose una vida de reyes, mientras que él la está pasando muy mal, sino que además en los hechos reales, constantes y sonantes de la política, están haciendo exactamente lo contrario de lo que dijeron hace 25 años para justificar un golpe de Estado y el inicio de una cosa que ellos llaman revolución. Así arranca el 2024 para el gobierno. Arranca con una fractura en sus creencias, con una fractura en su imagen de sí mismo, con una fractura cada vez más amplia entre su base y su dirigencia y con unos niveles de pugnacidad interna no disimulados. Les pongo un ejemplo. Este fue el 4º año consecutivo que el doctor Jorge Rodríguez Gómez ha sido reelecto como presidente de la Asamblea Nacional. ¿Y qué pasó con Diosdado Cabello? ¿Qué pasó? Diosdado Cabello fue en el periodo anterior presidente crónico del Parlamento. ¿Qué pasó?
Bueno, pasó que hoy hay una nueva realidad dentro de la estructura de poder del chavismo. Durante muchísimo tiempo, el gobierno de Maduro fue un gobierno de coaliciones internas. Es decir, se aliaba con Diosdado para aislar y destruir a Rafael Ramírez. Después se aliaba con Elías Jagua para enfrentar a Diosdado. Después se aliaba con Diosdado para execrar a Jagua. Y así iba, ¿no? Hasta que por fin se constituye una suerte de nuevo equilibrio de poder, integrado por el señor Maduro Moros, dirigido por el señor Maduro Moros, y integrado por dos vértices muy poderosos que son los hermanos Rodríguez. Esa nueva realidad de poder ha determinado un conjunto de cosas muy importantes. Por ejemplo, que terminó ocurriendo con Tarek El-Ansari, entre otras, ¿no? Hay un nuevo, bueno, el hecho de que el señor Diosdado Cabello esté cada vez más lejos de los centros de toma de decisiones políticas. Todo eso está ocurriendo en el ámbito del oficialismo. El oficialismo, en resumen, está muy debilitado, ¿no? Tiene un 80% de repudio en todas las encuestas, todas, incluso y sobre todo en las que ellos mandan a hacer. Tienen una separación entre su base y su dirigencia, tienen esta situación de aislamiento internacional, tiene todos esos problemas el oficialismo, pero tienen una ventaja, la hasta ahora demostrada ineptitud de la dirigencia política tradicional de los partidos de oposición, que han sido tan miopes que no entendieron, por ejemplo, el mensaje del 22 de octubre. El 22 de octubre, en la realización de la primaria, hubo un terremoto político en Venezuela. Se engaña a sí mismo quien crea que el 22 de octubre lo que ocurrió es que un partido llamado 20 derrotó a todos los demás partidos de la oposición. No, eso no fue lo que pasó el 22 de octubre. Nosotros, como ustedes saben, hicimos un seguimiento y un monitoreo de las primarias opositoras, cerro arriba, barrio adentro, ahí nos metimos, donde más nadie se mete. Bueno, porque ahí vivimos, pues, porque ahí trabajamos, porque ahí convivimos. Y nosotros podemos dar fe de lo que pasó, de que lo que pasó el 22 de octubre es que en la figura de la señora Machado confluyó todo un malestar expresado hasta ese momento de dos maneras. El malestar contra el gobierno y el malestar contra la dirección política tradicional de la oposición. Esos dos malestares se juntaron y se hicieron carne en la persona de María Corina Machado. Eso fue lo que ocurrió. Y hasta ahora, chicos, después de esa monumental demostración de la opinión nacional del pueblo opositor, todavía no se ha producido la integración de eso que la candidata Machado llama la Gran Alianza Nacional, ¿no? Todavía seguimos teniendo una cosa llamada Plataforma Unitaria, que es el conjunto de partidos que fueron derrotados. Recordemos, la elección del 22 de octubre tuvo un resultado 93-7. María Corina Machado ganó con el 93% de los votos. Todos los demás partidos juntos, todos los demás candidatos juntos, sacaron el 7%. Bueno, quienes sacaron ese magro 7% no han tenido la generosidad de decir, mira, vale, vamos a convocar un proceso amplio, no de partidos, sino de ciudadanos, un movimiento sociopolítico que sirva de soporte y continuidad a ese fenómeno, a ese proceso que se expresó el 22 de octubre. Ahora, ese va a ser el tema de la segunda parte de nuestro programa de hoy. Habiendo visto cómo arranca el año el oficialismo, es decir, con una gran cantidad de problemas, con plomo en el ala, nacional e internacionalmente, pero pareciera que tiene mucha fuerza,
precisamente por la ineptitud de su adversario. Entonces, en la próxima media hora vamos a ver exactamente la respuesta a esas otras dos preguntas. ¿Cómo arranca el año para la oposición venezolana y cómo arranca el año para el ciudadano de a pie? Cuando son las 8:31, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar también la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Radio Rumbos en Caracas. Wow. Hiela, qué historia, qué fuerte, qué lamentable, saludos. Ahí tu 70, ¿cómo estás? Son las 8:31. Publicidad. Atención. Tania Oropesa, gran abrazo. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Ruta Pico amarrado, está madrugando, vale. Comercial Propatria, nivel 2, frente a Factory. Se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 633-0819 y aprovecha esta locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado. Y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Vamos a la playa. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Georgette. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Georgette. En el mismo Caribe de Boca de Chile. Al sur de 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por... Ocho Bautista, gran abrazo hermano, saludos a la familia. Señora Tairis Ojo, gran abrazo. 131-3998. Síguenos, @ tu Posada Mansión Georgette. Precios increíbles en Red Vital y Macro. Celebra el inicio del 2024 con las mejores ofertas en salud y alimentos. Válido a nivel nacional del 5 al 31 de enero. ¡Los esperamos! Nos están viendo nuestros hermanos del Radar de los Barrios. Gran abrazo. 33 Estás escuchando Radio Rumbo 670 AM, la mejor música. Servicios Mis guardias nocturnas, Pico amarrado. a cada momento. Bueno, nos veremos en vivo entonces, seguro. 24 horas. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a la fuerza de la unión y lo hacemos entonces con el tema que habíamos prometido, que es básicamente tratar de analizar con ustedes, para ustedes, en qué condiciones arranca el año 2024 para la oposición venezolana. Bueno, nos pasa algo así como un retrato en negativo de lo que es el análisis que dedicamos al tema oficialista, ¿no? ¿Qué ocurre con la oposición venezolana? Bueno, hay una gran cantidad de cosas positivas, así como el gobierno tiene una gran cantidad de cosas negativas, pero equilibra al final por la ineptitud de la dirección política partidista de la oposición. En el caso de la oposición, de las expectativas de la oposición, pasa exactamente al revés. Tenemos una gran cantidad de cosas positivas. Por ejemplo, los niveles de hartazgo del país nacional en relación a lo que es la ejecutoria del gobierno. Ya no hay promesa que engañe, ya no hay oferta que seduzca, ya no hay justificación que alcance, ¿no? El gobierno no tiene cómo explicar los niveles de desastre a lo que ha llevado el país,
No tienen ni siquiera el pretexto de que siempre habían utilizado los gobiernos venezolanos en cualquier época, de echarle la culpa al gobierno anterior, porque en primer lugar el gobierno anterior es el gobierno del padre de ese movimiento político, que es Hugo Chávez. Y además en ese gobierno de Hugo Chávez, el señor Nicolás Maduro tuvo una participación muy importante, una corresponsabilidad muy importante. Entonces, digamos que lo primero que hay que anotar es eso. A nivel de lo que, ¿cómo decirlo? Chávez descubrió una fórmula para mantenerse en el poder. Esa fórmula era una especie de cóctel, una mezcla entre gratificación material y gratificación simbólica, ¿no? Es decir, un discurso que enamoraba, ¿no? Y los recursos del clientelismo político. Bueno, resulta que ese recurso, el discurso que enamora, no lo tiene Maduro. No solamente porque no hable tan bien como Chávez, no solamente porque no sea carismático en su personalidad, no solo por eso, sino porque, repito, se le ha desgastado absolutamente todo. No hay oferta que genere ilusión, no hay promesa que sea creíble, no hay perspectiva de futuro que Maduro sugiera y que le merezca al país un mínimo de confianza. Y cuando digo el país me refiero en primer lugar a sus propios partidarios. Entonces, no tiene eso, no tiene esa parte, ¿no? Que es la gratificación simbólica, la gratificación política, la gratificación de entusiasmo. Pero es que tampoco tiene dinero. Ojo, no porque no haya dinero, ¿no? Aquí, hasta el sol de hoy, a nadie le han explicado en Venezuela dónde carrizo está el dinero del petróleo. Porque es que en efecto aquí se ha vendido petróleo con descuento por debajo de cuerda a mercados extraños, todo lo que tú quieras. Pero se ha vendido petróleo hasta el punto que cuando se descubre el tema de la criptoestafa, el mismo gobierno dice que aproximadamente 23.000 millones de dólares se extraviaron por ese concepto. Bueno, eso y lo demás, ¿dónde está? Pero es que no solamente es el petróleo, es el oro. Han destruido una extensión del territorio nacional que es más vasta que muchos países europeos. Eso se llama el arco minero del Orinoco. Y eso es oro de sangre. Porque, por cierto, para realizar esa operación, bueno, le han entrado a sangre y fuego a las comunidades autóctonas, indígenas, y se han apalancado con recursos que van desde las armas de la República hasta la connivencia con guerrilleros y con elementos del AMPA. Al menos así ha sido denunciado en forma reiterada a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Desde la creación del malhadado arco minero del Orinoco. ¿Dónde está el dinero del oro? ¿Dónde está el dinero del petróleo? Entonces repito, el gobierno tiene cada vez menos dinero para jugarse la carta de la gratificación material, jugarse la carta del clientelismo. Bueno, porque es que la corrupción es mucha. Es mucha, por un lado, y por otro lado, porque es que la crisis institucional, ¿no? Agravada ciertamente por el tema de las sanciones internacionales, ha hecho que la caja de donde sacaban recursos para satisfacer el clientelismo electoral hoy esté bastante más disminuida. O sea, lo que no se llevaron los corruptos se evaporó por la ineptitud y se agravó ese déficit por el tema de las sanciones. Entonces tienes a un gobierno que no es que no tenga las herramientas para presionar,
desde el punto de vista socioeconómico a la gente, pero en todo caso esas herramientas son mucho más débiles, mucho más tenues, son mucho menos importantes, hasta el punto que la gente llega a un momento en que se revela y dice, ¿qué pasó? ¿Me vas a quitar la bolsa de comida? Esa bolsa de comida ya casi no trae nada y lo que trae está picado. O sea, hay un conjunto de nuevos datos que impulsan a la gente a ser irreverente, a ser rebelde. Todo eso beneficia, repito, las posibilidades electorales de la oposición. Eso es un dato importante, ese es un dato a favor. Un segundo dato a favor, bueno, contra pronóstico se produjeron las elecciones internas, las elecciones primarias de la oposición venezolana. Yo debo confesar, yo era de los tantos y tantos que era profundamente escéptico en relación a ese proceso, sobre todo desde el momento en que el gobierno evitó que se diera el apoyo institucional del Consejo Nacional Electoral y sectores de la oposición también rechazaron ese apoyo. Cuando eso pasó, les confieso, yo y conmigo muchos otros activistas ciudadanos, sobre todo los vinculados a los sectores populares, dijimos, ah caramba, esto puede ser un problema, porque unas primarias de la oposición que se hagan nada más que en Chacao, Baruta y El Hatillo, y en los sectores tradicionales de la clase media opositora venezolana, eso no va a ser representativo. Estábamos muy preocupados por eso, y por esa razón, hicimos un operativo de monitoreo estricto de la primaria opositora, pero no por ahí por donde pasa la novia, no. Ustedes vieron las redes del Radar de los Barrios y ustedes vieron las redes de @chotorrealba el día de las primarias. Ustedes vieron cómo nos metimos allí donde no se mete más nadie. Y ustedes vieron ríos de gente, ríos de habitantes de los sectores populares expresando su opinión y sobre todo manifestando su esperanza. Eso pasó. Ese es un segundo dato muy importante. Es decir, la oposición venezolana pasó de tener una suerte de orfandad absoluta en materia de liderazgo a tener un liderazgo legitimado por el voto de la gente. Yo en esto quiero ser muy claro. Yo durante muchísimo tiempo yo tuve opiniones y tengo opiniones distintas, diferentes y hasta críticas en relación a posturas que ha sostenido la señora Machado en el pasado. Pero yo tengo que reconocer tres cosas que son muy importantes. La primera, bueno, que la señora Machado se convirtió en ese imán que unió a los votos de rechazo al gobierno y a los votos de rechazo al liderazgo opositor. A lo mejor yo hubiera querido que hubiera sido otra persona. A lo mejor yo hubiera querido que hubiera sido, no sé, Caleca, por ejemplo. Pero no, el país vio eso en la señora Machado. Entonces yo tengo que reconocer que esa es una realidad. La segunda realidad que tengo que reconocer es que desde el 22 de octubre hasta hoy, la práctica política de la señora Machado, el discurso político de la señora Machado se ha modificado de manera importante y positiva. Se ha desplazado, ¿no?, desde el ámbito donde ella estaba, que era la representación de una franja vehemente de la oposición venezolana, ¿no?, a ser lo que es hoy la representación de todo el país que quiere cambio. Por eso su postura hoy es bastante más equilibrada, no menos radical, no menos frontal, no, pero sí bastante más amplia y bastante más respetuosa de otros matices. Eso también debo reconocerlo. Y una tercera cosa que es demasiado importante. Miren, yo puedo tener cualquier clase de diferencias con la señora Machado o con cualquier otro candidato de la oposición que hubiera estado en esa posibilidad de ganar la primaria. Yo puedo tener cualquier clase de diferencia. Pero una vez colocada esa persona en la responsabilidad de derrotar electoralmente al gobierno, mi deber como venezolano es apoyar esa posibilidad. ¿Por qué? Mira, por una razón muy sencilla. El gobierno que haga esa persona puede ser muy bueno, regular,
Quizás está malo, pero si es malo, lo podemos cambiar. En 3 años con un referéndum revocatorio, en 6 años en la siguiente elección. Pero estos tipos que están hoy en el poder pretenden ser eternos. Tienen 25 años en el mando y aspiran a tener por lo menos 25 años más. Y esa desgracia, mira, no se la cala a nadie. ¿Me entiendes? Entonces, son razones de sentido común y de sentido de patria, ¿vale? De sentido de país. ¿Me entiendes? Entonces, la primera ventaja con la que la oposición venezolana arranca el 2024 es, por supuesto, el rechazo masivo al gobierno. La segunda ventaja con la que arrancamos el 2024 es que tenemos ahora voz, tenemos rostro, tenemos la figura de una persona que encarna el liderazgo, y lo encarna no porque fue más hábil maniobrando en tal o cual cuartico oscuro. No, encarna el liderazgo porque está validada por el voto masivo de los venezolanos. Una tercera razón muy importante por la cual la oposición, el campo democrático en realidad, no la oposición, el campo democrático arranca el 2024 esencialmente bien. Es, bueno, porque en el sector oficialista, ¿no?, cada vez más elementos vinculados de distintas maneras, uno a nivel político partidista, otro a nivel económico, otro a nivel burocrático, entienden que para ellos mismos es una necesidad que haya un cambio político en el país, porque esto que estamos viendo, ellos saben que no es sostenible. Ellos saben que el país enfrenta no la posibilidad de que gane María Corina o de que gane Maduro otra vez. No. El país enfrenta la posibilidad de una disolución. No se trata únicamente de la situación gravísima que tenemos con Guyana después de 25 años de errores de Chávez y de Maduro en materia diplomática. No. Se trata que en la otra frontera, ¿no?, en Occidente, la guerrilla prácticamente hace lo que le da la gana. Lo que le da la gana. Resulta que en todo el sur, ¿no?, desde Apure hasta Bolívar y Amazonas, bueno, hay una gran cantidad de espacios donde el Estado venezolano no ejerce soberanía, sino que hay que pedirle permiso a la guerrilla, ¿no? Y no se trata solamente de lo que ocurre en la frontera terrestre, no, vale, en la frontera marítima. El narcotráfico y las mafias de trata de personas, ¿no?, manejan, dominan la costa venezolana, tanto en la frontera con Trinidad como en la frontera con Aruba y Curazao. Eso hablando de las fronteras, pero en el corazón del país tenemos grupos amponiles que ejercen control. Hoy salió una noticia horrenda. En pleno corazón geográfico de Venezuela, en el estado Miranda, estaba un muchacho visitando a su papá en un pueblo, en el Tuy. Llegaron los malandros, ¿no?, porque el AMPA tiene tanto poder en los barrios y en los pueblos de Venezuela que los malandros ponen alcabalas, hacen patrullaje e incluso le revisan el teléfono a los vecinos y a los visitantes. Bueno, le revisaron el teléfono a este muchacho y encontraron que el muchacho tenía varios números de oficiales de policía. Resulta que en el lugar donde ese muchacho trabajaba, en el vecindario donde ese muchacho trabajaba como delivery, viven varios oficiales de policía y él tenía que prestarle servicio. Pero nada, los malandros dijeron, este es informante, y lo asesinaron. ¿Lo asesinaron por qué? Bueno, repito, porque en muchísimos sitios, en muchísimos barrios y pueblos de nuestro país, las funciones del Estado las ejerce el AMPA. Es el AMPA quien ejerce control del territorio. No estoy hablando, repito, de la frontera. Estoy hablando de lo que pasa en el corazón de Venezuela. Entonces, repito, hay muchísimo chavista que sabe que eso está ocurriendo. Jóvenes
jóvenes, viejos, empleados públicos o matatigres, civiles, militares, saben que eso está ocurriendo y saben que eso hay que pararlo. Porque, repito, no se trata de que gane el candidato A o el candidato B. No se trata de que gane el partido A o el partido B. Se trata de que Venezuela está en un proceso de disolución que hay que detener. Entonces, esa certeza que está ocurriendo, que se está experimentando dentro de importantes sectores del oficialismo, de base, y no tan de base, por cierto, es otra ventaja que tiene la oposición. Pero hay un problema un problema grave. El problema grave que tenemos es que sí, cómo no, tenemos una persona que encarna el liderazgo habiendo obtenido esa posición de manera legítima en elecciones primarias. Eso es verdad. Pero tenemos un conjunto de direcciones políticas tradicionales que parecen no entender que la situación cambió, que parecen no entender que el 22 de octubre no solamente se eligió un candidato, una candidata en este caso, sino que además se planteó la necesidad de que haya un nuevo referente político del campo democrático. ¿Ves? O sea, tú no puedes seguir, tú no puedes perder 93-7 y seguir diciendo que tú eres la dirección de la oposición. No puedes, pues. No puedes. Por razones de vergüenza incluso, no puedes. Ahora, ¿hay que cambiar a esta gente? Sí. Pero hay que cambiarlas por quién. ¿Qué vamos a hacer? ¿Otra alianza de partidos? ¿De qué partidos? De estos mismos partidos. Es decir, vamos a repetir la experiencia de la coordinadora del 2004. Yo estuve allí y yo les puedo decir, esa experiencia no se puede repetir. O vamos a repetir la experiencia de la Mesa de Unidad Democrática del 2015. Yo estuve allí y les puedo decir, no se puede repetir. Y fíjense ustedes, en el 2004 perdimos el referéndum, en el 2015 ganamos las parlamentarias. No se trata simplemente de ganar o perder, de seguir el ejemplo que fue victorioso. No, se trata de que hoy la condición es completamente distinta. Se trata de que hoy la dirección del campo democrático tiene que ser ejercida por un espacio mucho más amplio que los partidos, que un sindicato de partidos. Los partidos tienen que estar, por supuesto, porque tiene que estar todo el mundo, todo el que quiera, todo el que pueda aportar algo. Los partidos tienen que estar. Pero los partidos no pueden pretender ser el poder detrás del trono. No pueden pretender que María Corina sea una figura de cartón piedra y ellos atrás resolviendo, decidiendo y cortando y repartiendo. No pueden pretender eso. No pueden pretender actuar como las potencias nucleares que conforman el Consejo de Seguridad de la ONU. La ONU está integrada por más de 194 países, pero 5, Estados Unidos, Francia, China, Rusia, no recuerdo cuál otro. 5 integran el Consejo de Seguridad, ¿no? Y tienen poder de veto, tienen una acción de oro. Ellos son los que deciden qué va y qué no va. Bueno, vale, los partidos no pueden seguir pretendiendo actuar como el Consejo de Seguridad de la ONU. No tienen con qué, simplemente. Ojo, el partido político es una institución fundamental para la vida en democracia. Fundamental. No hay democracia sin partidos políticos. Todos tenemos que promover el que existan partidos políticos útiles al país. El partido político es una institución fundamental. El partido político como institución. Estos partidos que hoy tenemos tienen que someterse a un proceso de revisión propia y tratar de trabajar para convertirse en su mejor versión. Esa es una debilidad que tenemos allí. Tenemos muchas ventajas, pero tenemos unas direcciones políticas tradicionales de la oposición partidista que en vez de estar ahorita luchando junto con la gente, al lado de la gente y construyendo la gran maquinaria del triunfo, la gran alianza nacional, en vez de eso están como que más en boca de caño esperando que el gobierno les haga el favor de ratificar la inhabilitación de María Corina para salir después de decir, ah bueno, entonces voten por mí. Porque creen que el rechazo a Maduro es tan grande que cualquiera de ellos puede terminar heredando los votos del deseo de cambio. Y se equivocan. La vida no es así. La esperanza no es transferible, la esperanza no es endosable.
Se equivocan, pero están a tiempo de corregir. Ojalá que lo hagan. Finalmente, la última pregunta. ¿Cómo arranca el 2024 para nosotros los ciudadanos? Hermano, la respuesta es sencilla. Nosotros, los ciudadanos, los venezolanos de a pie, los hombres y mujeres sencillos de este país, tenemos que defender nuestros derechos, ejercer nuestros derechos, pelear por nuestros derechos. En la medida en que peleemos por nuestros derechos, alcanzaremos la equidad social, alcanzaremos respeto por nuestras economías familiares y alcanzaremos también, contribuiremos también al cambio político. Nosotros, ciudadanos de a pie, colaboramos con la búsqueda del cambio político, no haciendo politiquería, no convirtiéndonos en tontos útiles como tantas veces, no agarrando una banderita y saliendo por allí a pegar carreritas a decir, viva fulano, viva sutano. No. Nosotros contribuimos al cambio político haciendo lo que van a hacer los maestros mañana, 9 de enero, en toda Venezuela. Saliendo a la calle a protestar y a exigir pacíficamente, en ejercicio de nuestro derecho constitucional a la protesta, el respeto por nuestros derechos humanos, que son derechos políticos, ¿cómo no? Son derechos sociales, son derechos económicos. ¿Ves? Entonces, la respuesta a la última pregunta es muy sencilla. ¿Cómo contribuimos, cómo arranca el 2024 para nosotros los ciudadanos de a pie? Arranca en lucha, trabajando por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestro vecindario, por nuestro barrio, por nuestra comunidad, por nuestras ciudades. Trabajando por eso. Trabajando por aquello en lo que todos coincidimos, cada quien en lo suyo, pero todos luchando por lo que es de todos. Y eso que es de todos se llama Venezuela. Cuando son las 8:57 de la noche capitalina, nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo en la noche de hoy Zoe Padilla. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere.